bueno, todavía seguimos aquí celebrando los 450 años de Caracas, por eso tenemos la Villa Caracas Boy. Bueno, oyendo un paso doble, pero tú, nuestro próximo invitado, José Manuel Olivares, diputado, él es de Vargas. José Manuel, gracias por estar con nosotros, pero te sabías la música perfecta, estaba bailando y todo. Pero es que yo crecí con Billo, mi ¿Tú papá, bailaste mi la mamá, Billo? claro, vale, Claro, cómo bueno, no. yo también, Yo, pero soy mayor que tú. yo parezco tan joven, pero no soy tan joven, tengo 30 ya. Tuve la oportunidad de ir fiestas y todo con la Villa Caracas Boy y era de verdad Sí, una fiesta con Billo la Frometa. Claro, una fiesta con la Villa era la Era de fiesta. detrás, claro. Hoy en día es que sí, Olga Tañón y tal, y Juan Luis Guerra, pero en esa época era la fiesta con la Y Villa. además que todos bailamos con alguna tía o con una abuela que nos Sí. sacaba a bailar la Billo fijo. Sí, ¿No? y el que no sepa bailar, mira, no iba para el baile. Mira cómo están las cosas, que las actividades han tenido días muy duros, la oposición, los diputados, estamos en una encrucijada del país, todo parece jugarse para el domingo, muchos rumores y negociaciones, pero por lo visto como que la cosa va. Cuéntanos un poco. Mira, Pedro, bueno, tuvimos por lo menos espacio donde pudimos reírnos un poco en la crisis que vive nuestro país. Recordar que el problema básico de Venezuela hoy es social. Hoy mi lucha y la de todos nosotros es por un país que no tiene comida, por los 3 millones de venezolanos que comen en la basura, por nuestros niños que mueren por desnutrición infantil, porque de cada 10 niños, 7 tienen desnutrición infantil, por usted que me ve ahorita y no encuentra el medicamento para su hijo, para su papá, para su abuelo. Esa es la razón y el sustrato social de esta lucha que lleva más de 115 días en el país. La mitad de un paro donde yo insisto, todos debemos ser protagonistas. Nosotros desde la dirigencia política hemos sido muy humildes, que la política es insuficiente para enfrentar esto, que hacemos falta todos, que ustedes son los protagonistas junto a todos nosotros, y lo hemos resumido así. En el caso del paro cívico, a los empresarios y dueños de empresas, bueno, que no abran su negocio, y si lo abren, que no tomen sanciones contra la clase trabajadora. A la clase trabajadora que ha dado demostraciones de compromiso, de dignidad y de querer vivir no para comer, no trabajar para comer, sino querer trabajar para echar para adelante. Y esa es la mayor demostración que nos da la clase trabajadora. Para progresar en la vida, Por tu aspirar a esfuerzo, cosas totalmente, mejores. que sea tu esfuerzo y que puedas llevar a tu casa beneficio, futuro y oportunidades por tu esfuerzo, que se queden en casa. Y a todos nosotros, bueno, que salgan a trancar calles, avenidas, para lograr demostrar al gobierno que hay un país que no se rinde, que hay un país, Pedro, que no está dispuesto a vivir de rodillas o a comer porque llegó la caja del CLAP, que hay un país que quiere comprar lo que le dé la gana, en un abasto, en un automercado. Y que yo cuando estaba chamo, Pedro, mis padres me decían, mijo, uno se arropa donde llega la cobija, pero lo decide uno. No puede ser que usted hoy le va a dar o no le va a dar comida a su hijo por lo que llegue en una caja. O si no llegó a la caja, su hijo no come. Si había algo transversal, Y si Pedro, no tenías cómo pagarla también. peor aún, que es más dramático eso. Si había algo transversal en nuestro país, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, era que todos desayunábamos una arepa. Cualquier venezolano de cualquier condición social, en cualquier colegio, se desayunaba o se cenaba una arepa. Hoy es un lujo para muchos venezolanos comerse una arepa. Y ahí tiene que estar el punto de encuentro. Yo insisto y te robo un minuto para dar un mensaje a todas las personas que hayan votado por el presidente Chávez, que incluso hayan votado por Nicolás Maduro. Mira, no le tengamos miedo a un país de oportunidades, a un país donde cabemos todos, a un país de reconciliación, un país de futuro, un país donde la política no sea lo que no resuelvo con balas es con votos, o donde no sea quién es más bravo que el otro en las cámaras, quién amenaza más. Eso hay que dejarlo en el pasado. Hoy merecemos un país donde el debate sea de proyectos, de oportunidades, de echar para adelante. Ahí tienes un mensaje muy importante, que es que ponte tú que el domingo se lleve a cabo, no se lleve a cabo, se gane o se pierda la Asamblea Nacional Constituyente. Si no sale la Constituyente y no hay los suficientes votos, no es para que se sientan mal. La Constitución vigente la creó, bueno, el creador fue Hugo Chávez Frías y todos los que lo siguieron, hay de todo, una Constitución no solamente hecho por él, sino una cantidad de gente constitucionalistas pensantes, de nivel, estudiados. Ahora, si no ganan, mira, tienen vigente la otra, la del 99, que tiene dentro de sus artículos hasta enmiendas y capacidad de cambiar 2 o 3 cosas. Ahora, no entiendo cómo una Asamblea Nacional Constituyente va a hacer algunas de las cosas que están proponiéndose en todas estas cadenas que hemos oído todos los días de los constitucionalistas, que para empezar yo les hubiera enseñado a decir constitución, no constitución, que digan construcción, no construcción, que no tienen ni vocabulario para escribir un pacto social que nos va a unir a todos los venezolanos. El otro ya nos une. Yo no sé qué se puede cambiar. Tú que hablas de la medicina, una constitucionalista que está proponiendo, dice, ahora que las medicinas estén en todos lados y no se haga negocio con la medicina. La medicina no es gratis. La medicina viene de laboratorios farmacéuticos que pagan millones para descubrir esos remedios que lo curan usted, pero tampoco pueden marginar a los laboratorios para que, como le pasó ahorita, que se fueron todos. Totalmente, Pedro, yo coincido contigo plenamente. Hoy la propuesta constituyente está llena de odio, está llena de amenazas. Pero se habla de amor. Este país no quiere una nueva constitución, quiere un nuevo presidente. Hoy no le queda duda a ningún venezolano de eso. Y tú das un punto que yo también rescato,
Hay mucha gente que no le gusta esto, pero la verdad es que esta Constitución, yo tenía 14 años cuando se eligió y estaba perdiendo mi casa en la tragedia de Vargas. O sea, Oye, sí. yo ni siquiera podía votar en esa época de mi vida. Pero el verdadero legado, si queremos hablar de legados, de Hugo Chávez, es esta Constitución. No es otra cosa. E incluso Hugo Chávez, con toda la base social que tuvo, no se atrevió a hacer una Constitución a su medida. Una Constitución que fue aprobada y que fue discutida por personas académicos de todas las índoles que dieron el debate a la Constitución. Bueno, ¿y quién es Nicolás Maduro para hacer una Constitución a su medida que legalice el odio, que legalice la represión, que legalice el hambre, que legalice la falta de medicina? Porque al final el problema de este país no es quitar o poner artículos en una ley. El problema de este país es que no cumple la Constitución, es que hicieron de la política un negocio, es que hicieron de la salud, de la vida de los venezolanos un gran negocio, es que les importa poco la vida y los problemas de los venezolanos. Fíjate que una de las propuestas que oí también, que van a poner la pena máxima de 30 a 60 años, ¿en qué nos va a beneficiar si los grandes ladrones están afuera? Claro, y con jueces que se venden a la justicia y con impunidad. Esto es uno de los países con mayor impunidad del mundo. Esto es un país donde vemos el drama de las cárceles. Estos países son los creadores de los PRAN y todas estas cosas que no conocía Venezuela. Insisto, el problema no es la Constitución, es el modelo. Un modelo fracasado, un modelo caduco, un modelo lleno de odio, lleno de corrupción. Y nuestro país merece más. Nuestro país merece más que Nicolás Maduro, merece más que amenaza, merece más que odio y merece que nos reencontremos como venezolanos para echar este país para adelante. Insisto, dejar de plantear la política como un tema de testosterona, ver quién es más bravo que el otro. Eso no soluciona el problema de nadie hoy en ¿Te Venezuela. importa hablar un poco sobre lo que te pasó en Vargas, cómo perdiste esa casa donde vivías y cuál fue tu experiencia? Pues te graduaste de médico y todo. Y también tu historia con tu abuelo conmueve, pues, y es aspiracional. A mí me llena mucho de orgullo eso. Bueno, yo me tocó madurar muy joven, Pedro. Tenía 14 años, de pronto no tenía casa. ¿Qué pasó ese día? Bueno, lo que nuestro país recuerda, yo tenía solo 14 años, esos ríos crecidos, cuando uno no sabía dónde ir, dónde estaba. Gracias a Dios, mi mamá, mi hermano y yo, y mi papá no perdimos nuestra vida, ni nadie en nuestra familia. ¿Pero oíste el ruido? Yo lo único que no debo olvidar es el ruido del río crecido, el ruido de las cosas cayendo, es lo único que a mí me quedó. Decidieron salir de la casa. Decidimos salir de la casa, terminamos con un carro que se lo llevaba al río, bajándonos del carro, que era el carro de mi mamá, brincando una montaña cerca de Parque Mar, y ahí, bueno, esperar hasta que se hiciera el día siguiente, volver a donde estaba la casa y ver que no estaba la casa. Y a lo mejor por un niño de 14 años, pero lo importante para mí eran mis cosas de pescar, los videojuegos, lo que un niño de 14 años le puede parecer importante. Y ahí aprendí algo que me marcó mi vida, que es el valor de lo material, que no tiene ningún tipo de valor. Que puedes perder todo y... Que al final el que estaba al lado, que tenía mucho más plata o menos plata, lo perdió igual, que al final terminamos compartiendo juntos pan dulce con sardina, que al final terminamos caminando con la ropa que teníamos, el que tenía, el que no tenía, y que aprendes a valorar la esencia de la vida, de qué es la vida. Y acto seguido me toca el tema de mi abuelo, que tú decías, que es un tema que a mí me llena mucho orgullo, porque siempre soy muy pegado a mis abuelos. Ya todos están con Dios, ya todos fallecieron. Pero al final yo de chiquito escuchaba las historias de mi abuelo, que era vigilante del hospital universitario. Mi abuelo llegaba todos los días, nos acostábamos en una hamaca, él se quedaba dormido y yo le decía, abuelo, ¿qué pasó? Estoy descansando los ojos. Pero esas historias todos los días de que me decía cómo operaban, el cuento de los médicos, el cuento de las enfermedades, me quedaron en mi cabeza y hoy me llena de mucho orgullo que 30 años después el nieto del vigilante del hospital es el médico del hospital. Imagínate, ese es el sueño venezolano. Yo creo que esa es la Venezuela que merecemos. Eso Esa es es la Venezuela que yo quiero, donde uno no dependa de nadie para echar para adelante, sino bueno, de su esfuerzo, de trasnocharse, de estudiar, de echar para adelante un país. Ese momento fue un punto de quiebre en tu vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Ves la vida diferente. ¿Crees que Venezuela está cerca de un punto de quiebre? Totalmente convencido. Yo creo que el aprendizaje de estos días y de estos años ha hecho madurar al país, a la sociedad, a la política. No hacer política para que te aplaudan, sino hacer política responsable, de conducir procesos y de entender la política como... Igual que la medicina, una herramienta para ayudar, para servir, para cambiar realidades. Yo creo que hoy tenemos una gran oportunidad en medio de esta crisis de darle sentido nuevamente a la política, a nuestra sociedad y bueno, y que este sea el país que todos soñamos. José Manuel, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quiero conversar contigo para, bueno, seguir sobre este tema y lo aspiracional que es el venezolano, qué aspiraciones pueden tener los jóvenes como tú en política, en todo, porque vemos que ganaron los diputados y a veces ese ticket no era tan bueno como ustedes esperaban. Ya regresamos con José Manuel Olivares, diputado. Aquí en Cotovipencini y Progrevisión, todavía celebrando los 450 años, no se dicen fáciles, pero eso es lo que tiene nuestra bella ciudad de Caracas y con su ímpetu femenina, porque es así, tranquilita y bella, pero es brava. Nuestra caraqueña favorita. José Manuel Olivares, diputado del Estado Vargas, estamos conversando sobre ese eslave, cómo marcó tu vida y la de muchos venezolanos. Yo tengo, por ejemplo, una amiga que es de apellido Ora, que está ahorita en CNN en los Estados Unidos. Sí, en mi colegio.
Sí, hay mucha gente Norqui. Sí. No, Norqui también es Maiquetía de mi colegio, San Vicente de Paúl. Pero también. una cantidad de gente que ha Sí, salido, claro. pero triunfante, quizás esa parte que tú dices, ese punto de quiebre, los hizo echar para Echar adelante, para como adelante. decimos aquí. Ahora, ¿cuál es el futuro inmediato? Tenemos una Asamblea Nacional Constituyente por delante. El país entero parece que va en otra dirección que la que quieren llevar a nuestros dirigentes. ¿Eso tú crees que salga? ¿Cuál es el futuro para los jóvenes? Mira, Pedro, el plan del gobierno, la comunicación del gobierno es hacernos pensar que esto no es posible, que hay que vivir de rodillas, que no tiene sentido luchar, que no vale la pena, un país de oportunidad, y el país todos los días le demuestra lo contrario. Cuando se para temprano, cuando escuchas jóvenes que quieren ir a la universidad, cuando ves un país que no quiere vivir de rodillas, sino está convencido que puede luchar por un futuro mejor y que el futuro es ahora. No vemos un futuro distante, sino el futuro es ahorita en retomar las riendas de este país. A los jóvenes hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es la conversación en casa. Usted que está en casa ahorita que me escucha, el chamo que le dice a su mamá, me quiero ir de Venezuela. O sea, hoy la discusión en casa no es en qué universidad vas a estudiar, si es en la Católica, en la Central, en la Simón Bolívar, si quieres ser médico, ingeniero, policía o incluso hasta militar. Hoy la discusión es irse de Venezuela. Y ahí yo resumo eso, argumentativamente puedes perder esa discusión. Yo siempre he dicho que el que se va de Venezuela, yo me gradué de médico en el año 2010, éramos 87 médicos en mi promoción y quedamos 5 en el país. Todos se fueron. Eso es una pérdida gravísima intelectual para un país, una sola promoción de médico y así con todas las especialidades. El que se va es muy valiente. Meter tu vida en una maleta e irte afuera de tu zona de confort a hacer una nueva vida es un acto de valentía. Pero los que nos quedamos tenemos que luchar. Lo que no tiene sentido, usted que me escucha, joven o no joven, que está en Venezuela, es quedarse en este país y no luchar. Es quedarse en este país y no ser buen ciudadano. Es quedarse en este país y no querer echar para adelante. Es quedarse en este país y no querer cambiarlo. No amar tanto a su familia, a nuestro país. Y saber y entender que merecemos mucho más. Y no luchar es lo que no tiene perdón de Dios. Los que estamos aquí tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, tenemos que entender que es una lucha que vale la pena y que es por usted, es por mí, es por ti, es por todos los venezolanos. Yo creo que el gran éxito de los últimos días es que no ha sido por el proyecto de alguien, por el partido de alguien, por el cargo de alguien. Ha sido por algo que se llama Venezuela, que al final del día nos une a todos, nos aglutina a todos, nos saca sonrisa a todos y nos da la valentía a todos de echar para adelante. Es verdad, José Manuel. Bueno, salió este nuevo actor político que es la calle. Y la calle ya está irreverente, hace lo que quiere. Quiero que le expliques un poco a la gente, ya que nos gusta la educación y ser didáctico, que tú le expliques a la gente cuál es la diferencia entre un paro y un plantón, porque la gente en los plantones parece que fueran los policías nazis, y entonces nos convertimos justamente contra lo que estamos luchando. Totalmente. Yo creo que la primera reflexión de esto es no convertirnos en ellos, no llenar nuestro corazón de odio ni de resentimiento, entender que somos mucho más que odio y resentimiento. La lucha de calle ha sido dura, ha sido difícil, no ha sido fácil para nosotros ver chamos caer cerca de uno, al lado de uno, ha sido muy complicado. El tema de los trancones y los plantones, yo insisto a nuestro país que no planteemos esto como una lucha entre vecinos o ciudadanos, que hay que dejar pasar a los médicos, que hay que dejar pasar a alguien que tenga una emergencia médica o haya un hospital, que hay que dejar pasar a los periodistas, que al final ni lo dejan ni pasar, bueno, los necesitan ir a cubrir distintos puntos, y que no entendamos esto como un tema de un enfrentamiento entre nosotros. El gobierno quiere llevarnos a eso, a la violencia, a la lucha entre nosotros. Es un tema de resguardarnos, de hacer presión. Lamentablemente el gobierno nos llevó a este escenario. Y un poco de sentido común con la gente, ¿no? Y el sentido común de convivencia y coexistencia. Insisto, aquí en este país caemos todos. Vimos videos, por ejemplo, un señor que llegó 10 minutos tarde y él se iba a encerrar en su casa, pero estaba llegando a la casa y quién sabe qué andaba, y no le va a pasar, y bueno, que lío con la camioneta. Después yo vi a una muchacha que le dijo a un periodista, yo tengo que pasar, tengo que ir al canal, no me acuerdo cuál era. Y entonces la muchacha decía, no, porque tú no eres periodista de prensa, tú lo que eres de modas, porque tú una vez me entrevistaste a mí como orfebre. Yo digo, primero, que boba, porque más nunca la van a invitar a ese programa. Y segundo, no sabe que ese periodista a lo mejor escribe de internacional, de lo que sea. O tiene 3 y 4 trabajos con muchos periodistas para rebuscarse con mucha gente. ¿Y cómo salen las fotografías, lo que está pasando aquí para afuera? Yo creo, Pedro, que hoy más que nunca tenemos que hacer conciencia de que estamos en horas cruciales, sí. De que tenemos que ser valientes, sí. De que tenemos que asumir esta lucha cada uno de nosotros, sí. Pero sin hacerle daño al vecino, sin hacerle daño al prójimo, sin hacer una lucha de radicalismo. En este país no va a ganar el que sea más radical. En este país va a ganar el que conserve una mayoría con contenido social, con conducción política y que intentamos una vez por todas, esta vez es impopular, pero nuestra visión de la política y de mi generación sobre todo es que uno no hace política para que lo aplaudan. Hay cosas que son impopulares, pero hay que asumirlas, hay cosas que hay que decirlas, hay cosas que hay que afrontarlas, hay cosas que hay que explicarlas. No podemos ser esa política que cuida los privilegios, que quiere estar en el status quo o que no le explica a la gente qué es bueno y qué es malo. A una gente le gusta, sí, a otra gente no le gusta. Lo respetamos, lo escuchamos, aprendemos del ciudadano. Pero hay que tener conducción. ¿Cuál es el mayor temor que trae esta Asamblea Nacional Constituyente? Quizás
la propiedad privada, la incapacidad de podernos movilizar libremente en el país o fuera del país. La gente está muy preocupada porque siente que puede haber algo como una constitución a la cubana. Lo han dicho ellos, ni siquiera es un invento nuestro. Lo dijo Tarek El Aissami el 5 de julio en la Asamblea Nacional, cuando llegaron introspectivamente al Palacio. Ellos hablaban de que iba a cambiar la división territorial del país, la división política. O sea, yo no sé si mi estado Vargas seguirá o no seguirá existiendo. A lo mejor Caracas es o no es la capital del país. Ellos hablaban de que se acabaría la libertad o el libertinaje. Yo no sé si eso es la libertad de prensa, la libertad de expresión, si es la autonomía universitaria, si es la libertad para protestar o concentrarse, la libertad de partidos políticos. Ellos han sido reiterativos que lo que no resuelvan con votos lo resuelven con balas, es decir, que aparentemente no habrá más elecciones en nuestro país, no elegiremos más nunca alcaldes, gobernadores, diputados o un presidente. Ellos han hablado muy reiteradamente en la amenaza, lo vamos a meter preso, lo vamos a meter preso, lo vamos a meter preso. No sabemos si al final es con nosotros o es con todo el país. Sin duda alguna que la propiedad privada es algo que ellos tienen entre cejas y cejas hace mucho tiempo, acabar con el esfuerzo suyo, personal. Al final la educación, que no será una educación en base a principios y valores, sino una doctrina política, a la ideología, al pensamiento X o Y. Y, insisto, al final hoy nadie se siente representado con eso. Es por eso los problemas que tienen internos, es por eso las disidencias, es por eso la postura de la señora fiscal, es por eso Eustoquio Contrela y otros diputados de ellos que entiendo en estos días van a hacer un pronunciamiento donde se desmarcan de ese madurismo que se aleja mucho de lo que era la idea del presidente Chávez y que sin duda alguna lo que busca es defender sus privilegios y sus negocios, no le importan los venezolanos. Mira, entre las cosas que sí se ha escuchado es que van a ser los CLAP, le van a dar carácter constitucional, pero el CLAP hay que recordarse que es un negocio privado en origen y que favorece a la importación de productos y se habla al mismo tiempo de sustitución de importaciones, una cosa que es contradictorio. ¿Qué piensas tú? Mira, ellos lo que quieren es un mecanismo de dominación, o sea, que usted coma gracias al gobierno, que usted tenga medicina gracias al gobierno, un mecanismo absurdo, balurdo, neandertal, cavernícola de dominar al otro con la comida y con la medicina. Algo totalmente fuera de lo que es el siglo XXI, hacer un gran negocio, un pequeño grupito que controla los dólares, el dólar preferencial, yo me das dólares, traigo comida de afuera, la vendo aquí al precio que me dé la gana. No creer en nuestro país, ¿por qué no invertir en los llanos, en Apure? ¿Por qué no invertir en Vargas, en Carayaca, en Táchira? ¿Por qué no invertir en nuestra tierra, sino ir a comprar caraotas en Honduras o carne en Uruguay, cuando Venezuela produce todo? Vargas sería un proyecto increíble. Carayaca sería reconstruir todo lo que es el casco colonial. Esos son los cascos más bellos de Latinoamérica. El puerto, ampliarlo, que vengan turistas, que vengan barcos de fuera y los visiten. Porque mantengo mi negocio. Entonces, un grupito de 4 o 5 mantiene su negocio, mantiene el dólar paralelo, un negocio multimillonario, a expensas de que usted depende de mí para comer y que me agradezca además. Dame las gracias porque te mandé una caja de comida. Dame las gracias porque te doy un Capto Pri para la atención. Ese es el modelo de ellos. Ese es el modelo que quieren legalizar con la constituyente y sin duda ahí está la reacción de todo un país que dice que no se lo va a acabar. Un mensaje final, por favor, que se nos acabó el tiempo. Mira, se nos acaba el tiempo en nuestro país, pedirle que luchen, que sientan que esto no es imposible, que esto es una batalla por todos nosotros, que esta lucha no es contra nadie, es por todos los venezolanos, e entendamos que nos podemos reconciliar, que en este país caemos todos, que basta de la política del odio, del insulto, del bravucón, a la política de los proyectos. Vamos a estar con ustedes, no lo vamos a dejar solo, entendamos que esta lucha es de todos los venezolanos, muy pendientes de nuestra agenda, de la agenda de la unidad que se anunciará esta semana, y bueno, a pedirle a todo valentía y lucha, echar para adelante, que este país merece mucho más que Nicolás Maduro. Bueno, qué mejor joven para ser inspiracional. Te vuelvo a invitar otro día, hablamos de muchos sueños, porque eso es lo que necesita la gente y que los puedan lograr. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, feliz día. José Manuel Olivares, diputado, desde el Estado Vargas. Ya venimos con el presidente de la Casa, Arturo Uslar Pietri.